Imagínate que cada pensamiento es una semilla que siembras hoy sin darte cuenta, sembrará tu mañana. En este vídeo te llevaré a un viaje aún más profundo, comprenderás cómo actúa el karma consciente, cómo desmontar creencias que te frenan y cómo entrar en ese espacio de no mente donde descubres tu verdadera libertad. No será un discurso espiritual difícil, es algo que puedes aplicar ya en tu día a día. Prepárate, porque esta va a cambiar cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo. ¿Estás listo para plantar semillas nuevas? La semilla mental, cómo germinan nuestros futuros. Cada pensamiento que surge en nuestra mente es como una semilla invisible que dejamos caer en el terreno de nuestra vida. Algunas son semillas de calma, de compasión, de gratitud, mientras que otras son semillas de ira, de miedo, de apego. Aunque no lo percibamos de inmediato, todas ellas tienen la capacidad de crecer y dar fruto en el futuro. El budismo nos enseña que nuestra mente es como un campo fértil, y depende de nosotros qué semillas sembramos y cuáles alimentamos con nuestra atención. Cuando repetimos ciertos pensamientos una y otra vez, los fortalecemos. Igual que una planta que recibe agua y luz se vuelve más robusta, las ideas que ocupan nuestra mente con frecuencia acaban convirtiéndose en creencias. Y esas creencias moldean nuestra forma de ver el mundo, nuestras decisiones, y en última instancia, nuestro destino. No es un castigo ni un premio, es una ley natural, aquello que cultivamos internamente termina manifestándose en nuestra vida exterior. Imagina que en tu día a día te sorprendes constantemente pensando que no eres suficiente. Esa semilla negativa, al repetirse, crece y condiciona tu manera de actuar, tus relaciones y hasta las oportunidades que te atreves a tomar. En cambio, si cultivas la semilla de la confianza en ti mismo y la riegas con acciones coherentes, poco a poco transformas tu realidad. Aquí no se trata de un pensamiento mágico, sino de comprender que nuestra mente crea hábitos emocionales y conductuales que nos impulsan o nos frenan. El maestro budista Thich Nhat Hanh solía explicar que todos tenemos un almacén de semillas en nuestro interior. Algunas son luminosas, otras oscuras, pero la clave está en decidir a cuáles damos espacio. No podemos arrancar todas las semillas negativas de golpe, pero sí podemos elegir no regarlas más, y al mismo tiempo, alimentar las positivas. Esto no significa negar la tristeza, la ira o el miedo, sino reconocerlos cuando surgen y no dejar que se apoderen de nuestro jardín interior. Una práctica sencilla consiste en la observación consciente. Cuando un pensamiento aparece, en lugar de dejar que te arrastre, lo miras como si fuese una semilla. Te preguntas, ¿quiero que esta idea crezca en mí? ¿Quiero que dé frutos mañana? Ese momento de consciencia es como decidir si riegas o no esa planta. Con el tiempo, esta actitud te da un poder enorme sobre tu vida, porque dejas de ser esclavo de los viejos patrones y empiezas a sembrar un futuro diferente. En la tradición budista también se habla de la interdependencia de las semillas. Una semilla de amor puede neutralizar una semilla de odio, y una semilla de paciencia puede equilibrar la impaciencia. Esto significa que cada vez que eliges un pensamiento positivo, no solo fortaleces esa cualidad, sino que también debilitas la fuerza de su opuesto. Poco a poco, tu campo interior se transforma en un lugar más fértil para la paz y la alegría. Comprender este principio nos hace responsables de nuestra vida. Ya no podemos culpar al azar ni a los demás de lo que experimentamos, porque reconocemos que en gran medida somos jardineros de nuestra mente. Y ser jardinero consciente significa aceptar que lo que hoy piensas y nutres será la realidad en la que vivirás mañana. Karma consciente, acciones y consecuencias en lo diario. El karma suele malinterpretarse como una especie de castigo o recompensa que llega de manera misteriosa desde fuera. Sin embargo, en la enseñanza budista el karma es mucho más simple y profundo, significa acción. Cada pensamiento, palabra y acto que realizamos es una acción que deja una huella, y esa huella condiciona lo que experimentamos más adelante. No es algo mágico ni lejano, es tan natural como sembrar una semilla y recoger el fruto. Lo interesante es que no solo cuentan las grandes decisiones de la vida, también los gestos más pequeños tienen un impacto acumulativo. Cuando sonríes a alguien en un día difícil, estás sembrando armonía. Cuando hablas con amabilidad en medio de una discusión, estás plantando paz en tu relación. Y cuando repites pensamientos de odio, aunque nadie más los escuche, también estás sembrando algo que germinará en tu mente y en tu conducta. En nuestro día a día podemos ver cómo funciona el karma si observamos con atención. Si respondes con ira al tráfico o a una palabra dura de otra persona,
generas más tensión en ti y probablemente más conflicto a tu alrededor. Si en cambio respiras y eliges no reaccionar de inmediato, generas espacio interior, y ese espacio abre la puerta a una respuesta más sabia. Así, el karma no es una especie de destino fijo, sino un camino que vamos creando instante tras instante con nuestras decisiones conscientes o inconscientes. Los maestros budistas insisten en la importancia de la intención. Dos personas pueden hacer la misma acción externa, pero si la intención es diferente, el fruto también lo será. Por ejemplo, dar un consejo puede nacer del deseo de ayudar o del deseo de controlar al otro. En ambos casos la acción parece igual, pero la semilla que plantamos en nuestra mente es distinta. Esa intención es la que determina el peso kármico de lo que hacemos. Otro punto esencial es que el karma no solo se refiere al futuro lejano, sino también al presente inmediato. Si pasas 10 minutos criticando a alguien en tu mente, el resultado es que durante esos 10 minutos ya estás viviendo con tensión, con juicio, con incomodidad. El fruto aparece al instante. Comprender esto nos devuelve el poder, porque nos damos cuenta de que cada momento es una oportunidad para crear un efecto distinto. Podemos empezar a entrenarnos en lo que algunos maestros llaman karma consciente, vivir con plena atención en cómo pensamos, hablamos y actuamos, sabiendo que cada gesto cuenta. No se trata de buscar la perfección ni de juzgarnos, sino de recordar que tenemos la capacidad de elegir. Cada vez que optamos por la paciencia, por la comprensión o por el silencio consciente en lugar de la reacción automática, estamos cambiando el curso de nuestro camino. Cuando practicamos esto en lo cotidiano, notamos un cambio profundo en nuestras relaciones. De pronto, las discusiones se suavizan, los malentendidos disminuyen y sentimos más ligereza en el corazón. No es que la vida se vuelva perfecta, sino que dejamos de alimentar círculos de sufrimiento y empezamos a abrir puertas hacia la armonía. Esa es la verdadera magia del karma, darnos cuenta de que con cada instante de consciencia podemos construir un futuro distinto. El velo de la ignorancia, patrones mentales inconscientes. En el budismo se dice que uno de los mayores obstáculos para la liberación es la ignorancia, pero no debemos confundirla con la falta de conocimientos intelectuales. La ignorancia de la que hablan los maestros es más profunda, es la incapacidad de ver la realidad tal cual es, y en su lugar vivir atrapados en patrones mentales inconscientes que distorsionan nuestra experiencia. Imagina que llevas unas gafas empañadas. Todo lo que ves está cubierto por esa neblina, pero al estar tan acostumbrado a mirarlo de ese modo, crees que el mundo es realmente borroso. Ese velo es nuestra ignorancia, pensamientos automáticos, creencias limitantes y condicionamientos que arrastramos desde la infancia o incluso de generaciones pasadas. No somos del todo conscientes de ellos, pero influyen en cómo interpretamos lo que ocurre, en cómo nos relacionamos y en cómo reaccionamos. Un ejemplo claro son los prejuicios. Muchas veces no somos conscientes de que juzgamos a alguien en cuestión de segundos por su aspecto, por su forma de hablar o por lo que representa para nosotros. Esos juicios automáticos no son una elección libre, son semillas plantadas en el pasado que ahora actúan sin que lo notemos. Lo mismo sucede con pensamientos como no valgo, no puedo o siempre fallo. Aunque no los digamos en voz alta, se repiten como un eco en el fondo de nuestra mente y nos condicionan día tras día. El budismo propone un camino para levantar ese velo, la práctica de la atención plena. Observar nuestros pensamientos y emociones como si fueran nubes pasajeras nos ayuda a ver que no somos ellos, sino que surgen y desaparecen en nuestra mente. Al practicar este desapego, comenzamos a reconocer los patrones ocultos. Esa simple toma de conciencia debilita su poder. Otro aspecto importante es que la ignorancia nos hace confundir lo permanente con lo impermanente. Creemos que todo seguirá igual, que nuestras emociones o situaciones son fijas, cuando en realidad todo cambia constantemente. Esta visión limitada nos atrapa en la frustración, porque intentamos aferrarnos a lo que ya está en transformación. Reconocer la impermanencia disuelve parte de ese velo, porque nos permite soltar y fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. También podemos observar cómo el ego, esa construcción de quien creemos ser, es uno de los frutos más claros de la ignorancia. Cuando nos identificamos demasiado con la idea rígida de yo, sufrimos al sentirnos separados de los demás. Esa ilusión de separación es una de las raíces más profundas de nuestra insatisfacción. La práctica espiritual busca romper esa barrera,
recordándonos que lo que afecta a otros también nos afecta a nosotros, y que la interconexión es la verdadera naturaleza de la existencia. Superar el velo de la ignorancia no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual de desvelar capas de condicionamiento, de observar nuestras reacciones y preguntarnos de dónde vienen. Cada momento de lucidez es un destello de luz que atraviesa esa neblina. Con el tiempo, la visión se vuelve más clara, más amplia y más libre. Y cuando la mente se libera de estas cadenas invisibles, empezamos a vivir con una sabiduría que transforma nuestra forma de estar en el mundo. La mente en calma, prácticas para aquietar el oleaje interior. Nuestra mente se parece a un lago. Cuando está agitado por el viento, las aguas se llenan de olas y no reflejan nada con claridad. Pero cuando se calma, la superficie se vuelve nítida y todo se refleja en ella con precisión. Así ocurre con nosotros, cuando estamos inquietos, nerviosos o dominados por pensamientos desordenados, nuestra percepción se distorsiona y nuestras decisiones suelen estar teñidas por la confusión. En cambio, cuando logramos serenarnos, aparece una claridad que transforma nuestra manera de vivir. El primer paso para calmar la mente es reconocer que la agitación no es algo extraño, sino parte de la naturaleza humana. Nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida acelerado, a estímulos constantes y a una exigencia interna que rara vez nos deja en paz. El budismo nos enseña que no podemos obligar a la mente a calmarse por la fuerza, del mismo modo que no podemos alisar el agua con la mano. Lo que podemos hacer es crear las condiciones para que, poco a poco, la calma surja por sí sola. Una de las prácticas más efectivas es la respiración consciente. Sentarse unos minutos en silencio y observar la respiración sin tratar de controlarla es como ofrecer al lago interior un momento sin viento. Cada vez que la mente divaga, volvemos suavemente al aire que entra y que sale. Esta práctica tan sencilla, repetida con constancia, va generando una serenidad que después se traslada a la vida diaria. Otra práctica es la contemplación del cuerpo. Recorrer mentalmente cada parte, desde los pies hasta la cabeza, observando sensaciones sin juzgar, nos ayuda a anclarnos en el presente y a soltar tensiones acumuladas. Al prestar atención al cuerpo, reducimos el ruido mental y creamos un espacio de descanso interior. También podemos cultivar la calma a través de la naturaleza. Caminar despacio, observar un árbol, escuchar el canto de un pájaro o el fluir del agua son maneras de reconectar con un ritmo más profundo y estable. El contacto con lo natural tiene el poder de recordarnos que la vida no siempre va deprisa y que podemos sintonizar con un movimiento más armónico. Un aspecto esencial es aprender a no luchar contra los pensamientos. La mente produce ideas y recuerdos igual que el corazón late. Cuando intentamos forzar el silencio, la agitación aumenta. La clave está en observar el oleaje sin identificarnos con él, como quien contempla las olas desde la orilla. Esa distancia nos permite descansar incluso cuando los pensamientos no se detienen del todo. Con el tiempo, la calma deja de ser solo un momento aislado en la meditación y se convierte en una cualidad que llevamos con nosotros. En una conversación difícil, en medio del ruido de la ciudad o ante una situación inesperada, somos capaces de volver a esa serenidad interior que nos da claridad. No significa que los problemas desaparezcan, pero sí que los enfrentamos con otra actitud. La mente en calma no es una meta lejana reservada para monjes o practicantes avanzados. Es una posibilidad disponible para todos, aquí y ahora, en cada respiración. Cada instante de calma que cultivamos es un regalo que nos damos y que también ofrecemos a quienes nos rodean. Cuando aprendemos a aquietar nuestro oleaje interior, descubrimos que bajo la superficie siempre estuvo esa claridad profunda esperando a salir. No mente y presencia, más allá del pensamiento conceptual. Cuando hablamos de no mente no nos referimos a un estado en el que dejamos de pensar por completo, sino a una forma de vivir en la que los pensamientos ya no dominan nuestra existencia. La mayor parte del tiempo estamos atrapados en un flujo constante de ideas, recuerdos y proyecciones que no nos dejan descansar. Nuestra mente corre de un lado a otro como un mono inquieto saltando de rama en rama. La no mente es el momento en el que ese ruido deja de tener el control, y lo que queda es una presencia lúcida y tranquila. En la tradición budista se explica que los pensamientos son como nubes que cruzan el cielo. Algunas son densas y oscuras, otras ligeras y luminosas, pero ninguna es el cielo mismo. El cielo representa nuestra verdadera naturaleza, amplia, clara, sin límites.
La no-mente es ese espacio en el que dejamos de identificarnos con cada nube y reconocemos que somos el cielo que las sostiene. Al vivir atrapados en el pensamiento conceptual, interpretamos todo a través de etiquetas, juicios y comparaciones. Vemos a una persona y de inmediato la colocamos en una categoría: simpática, antipática, útil, molesta. Al hacer esto, dejamos de ver lo que es en su plenitud y lo reducimos a una idea mental. Lo mismo sucede con las experiencias, las vivimos más en la cabeza que en el momento presente. La práctica de la presencia rompe ese hábito, devolviéndonos la frescura de experimentar sin filtros. Un modo sencillo de acercarse a la no-mente es a través de la observación de los sentidos. Cuando comemos, prestamos total atención al sabor, a la textura, al acto de masticar. Cuando caminamos, sentimos cada paso, cada contacto con el suelo. Al hacerlo, la mente se aquieta porque ya no está vagando entre pasado y futuro, sino plenamente instalada en el ahora. Ese ahora es el acceso directo a la no-mente. No se trata de anular el pensamiento. Pensar es una herramienta valiosa, necesaria para resolver problemas o planificar. El problema aparece cuando el pensamiento se convierte en un amo tirano que no deja espacio al silencio interior. La no-mente es el equilibrio, usar la mente cuando hace falta y soltarla cuando no es necesaria. En ese soltar descubrimos una libertad que no se encuentra en las ideas, sino en la pura vivencia del momento. Muchos practicantes describen que en los instantes de no-mente surge una sensación de unidad. La separación entre uno mismo y lo que le rodea se difumina. El yo, tan sólido en la vida cotidiana, se vuelve más ligero y flexible. Esa experiencia trae consigo una paz profunda, porque dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a fundirnos con ella. Este estado no es algo reservado para meditaciones largas ni para retiros apartados del mundo. Puede suceder en medio de lo más simple, mientras lavamos los platos, cuando escuchamos con plena atención a un ser querido o incluso mientras observamos una puesta de sol sin querer atraparla con palabras. La no-mente se abre siempre que hay presencia absoluta. Al cultivar esta capacidad, aprendemos a no quedar atrapados en el torbellino mental. Descubrimos que más allá de las nubes siempre está el cielo azul, vasto y sereno. Y al vivir desde ahí, nuestra vida cotidiana se vuelve menos pesada, más ligera, más plena. Reprogramar creencias limitantes, trabajar con el subconsciente. Dentro de cada uno de nosotros hay una voz silenciosa que guía nuestras decisiones incluso sin darnos cuenta. Esa voz son nuestras creencias profundas, muchas de ellas sembradas en la infancia, en la cultura que nos rodea o en experiencias pasadas que nos marcaron. Algunas nos impulsan hacia adelante, pero otras actúan como cadenas invisibles que nos impiden crecer. El budismo nos invita a mirar con valentía esas raíces ocultas para transformarlas. Una creencia limitante no es más que una semilla negativa que hemos regado tantas veces que se ha convertido en parte del paisaje interior. Pensamientos como "no soy capaz", "no merezco ser feliz" o "los demás siempre tienen más suerte que yo" son ejemplos de esas semillas. Puede que no las verbalicemos, pero influyen en cómo nos relacionamos, en las metas que perseguimos y hasta en cómo interpretamos lo que nos ocurre. El primer paso para trabajar con ellas es hacerlas conscientes. Muchas están tan integradas que las confundimos con la realidad misma. Por eso la práctica de la atención plena resulta tan poderosa. Al observar nuestros pensamientos sin juicio, empezamos a reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos. Cada vez que nos sorprendemos pensando "no puedo", ya estamos iluminando un rincón del subconsciente. El siguiente paso es cuestionarlas. El budismo nos anima a no aceptar nada sin investigar, ni siquiera nuestras propias ideas. Ante una creencia limitante, podemos preguntarnos: ¿es cierta siempre? ¿Tengo pruebas reales de ello? ¿O es solo un hábito mental? Al ponerlas a prueba, muchas se derrumban porque descubrimos que eran generalizaciones o interpretaciones basadas en el miedo. Después viene la reprogramación, que no significa autoengañarnos, sino sembrar nuevas semillas que reflejen nuestro potencial real. En lugar de repetir "no puedo", podemos entrenarnos en frases como "estoy aprendiendo", "tengo la capacidad de avanzar paso a paso" o "merezco vivir en paz". Estas afirmaciones, regadas con constancia, poco a poco van sustituyendo los viejos patrones. El subconsciente responde también a la experiencia directa.
Por eso es fundamental acompañar las nuevas creencias con acciones pequeñas pero coherentes. Si creemos que no podemos cambiar, el simple hecho de dar un paso, aunque sea pequeño, demuestra lo contrario y refuerza la semilla positiva. Así, pensamiento y acción se apoyan mutuamente en el proceso de transformación. El budismo también ofrece prácticas específicas como la visualización compasiva. Imaginar la versión de nosotros mismos que ha superado esos límites, sentirla en el cuerpo y en la respiración, es otra forma de comunicar al subconsciente que una nueva realidad es posible. Al repetir este ejercicio, el inconsciente empieza a aceptar esa imagen como natural y se abre el camino al cambio. Reprogramar el subconsciente no es un trabajo de un día. Igual que un árbol no crece de la noche a la mañana, estas nuevas semillas requieren paciencia y cuidado. Habrá momentos en que las viejas creencias vuelvan a aparecer, pero cada vez tendrán menos fuerza si seguimos alimentando las positivas. Con el tiempo, la tierra fértil de nuestra mente se llena de nuevas raíces que sostienen una vida más libre y plena. Al transformar nuestro subconsciente no solo cambiamos la relación con nosotros mismos, también cambia la manera en que el mundo responde a nosotros. Las oportunidades, las relaciones y los caminos que antes parecían imposibles comienzan a abrirse. Y entonces comprendemos que el verdadero límite no estaba fuera, sino dentro, en esas semillas invisibles que hemos aprendido a transformar. El desapego y el arte de soltar, liberar cargas mentales. Una de las causas más profundas del sufrimiento, según el budismo, es el apego. Nos aferramos a personas, a objetos, a situaciones e incluso a pensamientos y emociones como si fueran permanentes, cuando en realidad todo está en constante cambio. Este afán de retener lo que no puede permanecer nos llena de ansiedad y frustración. Aprender a soltar no significa renunciar al amor o a los sueños, sino vivirlos con libertad, sin convertirlos en cadenas que nos atan. El apego nace del miedo a perder. Queremos asegurar lo que nos da placer, lo que nos hace sentir protegidos o lo que refuerza nuestra identidad. Pero cuanto más tratamos de aferrarnos, más tensión generamos. Es como intentar retener agua en el puño, cuanto más fuerte apretamos, más rápido se escapa. El desapego es abrir la mano y comprender que el agua puede fluir sin necesidad de poseerla. Un ejemplo claro está en las relaciones. Amar desde el apego significa depender de la otra persona para sentirnos completos, lo cual genera miedo, celos y control. Amar desde el desapego, en cambio, es reconocer la libertad del otro y disfrutar del vínculo sin necesidad de poseerlo. Esa forma de amar no es fría ni distante, sino más auténtica, porque nace de la abundancia y no de la carencia. También nos aferramos a ideas y recuerdos. Revivimos una y otra vez una ofensa pasada, cargamos con culpas antiguas o mantenemos rígidas creencias sobre cómo deberían ser las cosas. Esos pensamientos se convierten en mochilas pesadas que nos impiden avanzar. El arte de soltar consiste en dejar de alimentar esas historias con nuestra energía. No significa olvidar, sino aprender a convivir con ellas sin que dominen nuestro presente. El desapego se entrena. Una práctica útil es la contemplación de la impermanencia. Al observar cómo todo cambia, las estaciones, el cuerpo, las emociones, comprendemos que nada puede ser retenido para siempre. Esta visión no genera tristeza, sino libertad. Al soltar la ilusión de permanencia, empezamos a saborear cada instante con mayor intensidad. Otra práctica consiste en revisar qué objetos, relaciones o hábitos mantenemos solo por costumbre o miedo. Preguntarnos, ¿esto me aporta paz o me carga? Al responder con honestidad, podemos empezar a soltar lo que ya no tiene sentido en nuestra vida. Ese acto abre espacio para lo nuevo y nos aligera internamente. El desapego también se relaciona con el ego. Nos identificamos con una imagen fija de nosotros mismos, con nuestros logros, con nuestro pasado, con el papel que jugamos ante los demás y sufrimos cuando esa imagen se tambalea. Practicar el arte de soltar incluye reconocer que tampoco somos un yo rígido, sino un proceso en constante transformación. Vivir con desapego no significa indiferencia ni frialdad. Significa estar tan libres que podemos disfrutar plenamente de lo que llega y dejar ir con serenidad lo que se va. Es una actitud que transforma la manera de vivir, porque nos hace más ligeros, más presentes y más abiertos a la vida tal como es, sin resistencias innecesarias. Cuando soltamos,
no perdemos, ganamos espacio. Y en ese espacio surge una paz profunda que no depende de nada externo. Esa es la verdadera riqueza del desapego, la libertad interior que nos permite caminar con el corazón ligero. Integración en acción, vivir el budismo en lo cotidiano. Las enseñanzas budistas no están pensadas solo para la meditación en silencio o para los monasterios. Su verdadero poder se muestra cuando las llevamos a la vida diaria, cuando transforman la manera en que trabajamos, hablamos, nos relacionamos y cuidamos de nosotros mismos. Vivir el budismo en lo cotidiano no significa adoptar rituales extraños ni apartarnos del mundo, sino aprender a actuar con más conciencia en cada gesto. Una de las claves está en la atención plena. Al comer, en lugar de hacerlo con prisa mientras miramos una pantalla, podemos dedicar un momento a saborear el alimento, agradecer su origen y notar cómo nutre el cuerpo. Al hablar, en vez de responder de manera automática, podemos detenernos un instante para asegurarnos de que nuestras palabras no dañen, y si es posible, aporten calma o comprensión. Esta manera de vivir transforma lo ordinario en un acto sagrado. Otra integración fundamental es llevar la compasión a la acción. No se trata solo de sentir compasión, sino de traducirla en gestos concretos, escuchar de verdad a alguien que lo necesita, ofrecer ayuda aunque sea pequeña, o simplemente sonreír a un desconocido que cruza nuestro camino. Estos actos sencillos son semillas que cambian el mundo más de lo que imaginamos. El budismo también nos invita a revisar nuestra relación con el trabajo. En lugar de verlo solo como una obligación, podemos transformarlo en un campo de práctica. Hacer nuestras tareas con dedicación, cuidar los detalles y mantener una actitud de servicio hacia los demás convierte cualquier trabajo en una forma de meditación activa. Lo mismo sucede con las dificultades. Cada obstáculo puede ser visto como una oportunidad para entrenar la paciencia, la resiliencia o el desapego. Integrar el budismo también implica cultivar la gratitud. En un mundo que nos empuja a querer siempre más, detenernos para reconocer lo que ya tenemos es un acto profundamente transformador. Agradecer una conversación, un techo, un momento de silencio o incluso una lección aprendida en medio de un error nos conecta con la abundancia que ya existe en nuestra vida. La clave está en recordar que no necesitamos condiciones perfectas para practicar. Cada situación, incluso las más incómodas, son parte del camino. El tráfico, una espera larga o un desacuerdo familiar pueden convertirse en entrenamientos de calma, paciencia y aceptación. La espiritualidad auténtica no se mide por lo que hacemos en un templo, sino por la manera en que respondemos en medio de la vida real. Cuando integramos estas enseñanzas en lo cotidiano, empezamos a notar un cambio profundo. Las pequeñas tensiones pierden fuerza, las relaciones se vuelven más sanas y nuestra mente se siente más ligera. No es que la vida deje de traer desafíos, sino que aprendemos a caminar con otra actitud, más serena y consciente. En definitiva, vivir el budismo en la vida diaria es recordar que cada momento es una oportunidad de práctica. No hace falta esperar a mañana ni buscar lugares especiales. El camino está aquí mismo, en cómo respiramos, en cómo pensamos, en cómo actuamos. Y cuando lo comprendemos, descubrimos que el día a día puede ser nuestro maestro más sabio. Hemos recorrido juntos un viaje profundo hacia las enseñanzas que nos invitan a entrenar la mente y a vivir con más libertad interior. Cada capítulo ha sido una semilla plantada, desde reconocer cómo nacen nuestros pensamientos hasta descubrir la calma, la presencia, el desapego y la integración en la vida diaria. El budismo nos recuerda que no se trata de huir del mundo, sino de aprender a vivir en él con otra mirada, más consciente y compasiva. Ahora te toca a ti. Quédate con aquello que más haya resonado en tu corazón y ponlo en práctica, aunque sea en pequeños gestos. Al final, el cambio no ocurre en los libros ni en las palabras, sino en el modo en que elegimos vivir cada instante. Te agradezco por acompañarme en este camino y te invito a seguir explorando juntos en los próximos vídeos.